EVG integra culturas por medio de la educación. Por tal motivo, nuestra plataforma educativa está conformada por estudiantes y docentes latinoamericanos que comparten sus conocimientos trascendiendo fronteras. Si ya eres nuestro alumno, es importante que conozcas cómo utilizar la plataforma educativa. Primero, debes ingresar al sitio web www.evg.se. Segundo, en el menú principal debes ingresar a Área de Alumnos. Tercero, ingresa tu correo y contraseña con el cual te registraste en el curso. Cuarto, una vez que ingreses en la plataforma educativa, debes dirigirte a la fotografía del curso para que se despliegue el contenido. Quinto, los recursos que encontrarás en la plataforma son solicitud de certificado, ingresar a las clases en tiempo real, descargar documentos de la biblioteca virtual, revisión de notas. Sexto, cómo utilizar la plataforma educativa. Clic en la lección correspondiente. Si encuentras el botón Ver los cuestionarios de la lección, debes ingresar para resolverlo. Llenar los campos correspondientes a continuación. Seleccionar la opción Completar el cuestionario. Tienes el botón de Contactar con el profesor. Education Business Group. Una nueva forma de pensar. Buenas tardes con todos y todas. Una vez más nos dirigimos a usted para complementar el curso que estamos recibiendo. De parte de Education Business Group, le damos la bienvenida. Sí, recordándolos que Education Business Group es una corporación estadounidense que ofrece cursos de capacitación a profesionales y estudiantes. Se trata de una plataforma e-learning de aprendizaje electrónico que llegó a Latinoamérica desde Estados Unidos. Esta empresa le ofrece a usted un certificado, el cual le avala que usted aprobó este curso, como es el curso de tratamiento psicológico del TOC. En la clase del día de ayer nosotros vimos lo que es las definiciones y las características del TOC. Ahora vamos a ver lo que son las causas, lo que son las causas y su diagnóstico, ¿verdad? Antes de iniciar las clases, vamos a contar una experiencia sobre lo que es el TOC. Las personas a veces no se explican por qué tienen ciertos comportamientos o ciertos pensamientos, ¿sí? Como vimos ayer, el TOC no es otra cosa más que obsesiones que se convierten en compulsiones, o sea, pensamientos que se convierten en comportamientos, ¿sí? Entonces, le vamos a contar una pequeña experiencia para que el conocimiento sea más significativo. Hay personas que, como por ejemplo un caso de un joven que si él no contaba el día anterior de las pruebas hasta 100, él pensaba que iba a salir mal. Entonces en las noches contaba y repetía y repetía y repetía, y si él se equivocaba, lo volvía a hacer. Entonces él se dio cuenta que esto no estaba correcto. Y en su reflexión, era un comportamiento que no estaba bien, tuvo que pensarlo y no le quedó más que buscar ayuda de un profesional.
Es así que nosotros vemos que cuando tenemos comportamientos que no son adecuados a lo normales o no están correctos dentro de lo normal, con los aprendizajes que estamos adquiriendo, nos damos cuenta que seguramente tenemos que buscar un profesional. Entonces, con esto vamos a la clase del día de hoy, que nosotros nos damos cuenta, si bien es cierto, tenemos que, siempre en las clases que yo les voy a dar, siempre voy a anclar el conocimiento anterior con el conocimiento previo para que logre un conocimiento efectivo y eficaz en ustedes. Vamos a ver unas diapositivas que nos van a ayudar, ¿sí? Déjenme encontrar las diapositivas. Diapositivas, vamos a compartir un momentito las diapositivas, ¿sí? Déjenme ver en la pantalla, ¿saben? Si nos están saludando desde Colombia, vamos a ver las diapositivas. Vamos a compartir unas diapositivas. Vamos a ver qué estamos buscando aquí un ratito. Me espera un momentito hasta compartir las diapositivas. Sí, estoy buscando aquí, pero un momentito que se me traspapelaron unos papeles para compartirle las diapositivas en documento. Sí, que se me extraviaron un ratito, se me perdieron, pero ya las encontramos a las diapositivas. Pero no se me ve mi cara. Tú hablas, mamá. Saber síntomas y causas del trastorno obsesivo compulsivo. Por lo general, el TOC tiene un comienzo gradual, insidioso. Al principio, la mayoría de los niños ocultan sus síntomas y refieren que llevan años luchando contra ellos antes de que se arribe a un diagnóstico definitivo. Sin embargo, la mayoría de los niños tienen cierta coincidencia de que sus obsesiones y compulsiones no son normales. ¿Sí? Esto nos lleva a ver que el trastorno obsesivo compulsivo es una enfermedad mental que afecta a más del 3% de la población a lo largo de su vida. Se caracteriza por la repetición de pensamientos intrusivos y no deseados, obsesiones, y la necesidad de llevar a cabo actos y rituales repetitivos con el fin de aliviar la ansiedad, que son las compulsiones. Como por ejemplo, un paciente con temor a la contaminación siente miedo al tocar cualquier cosa y siente la necesidad de lavarse las manos una y otra vez. Esto ya lo habíamos conversado nosotros ayer, que las personas sienten temor de contaminarse y repiten, en este caso, la conducta como es la conducta de lavarse las manos. No conocen claramente las causas que provocan esta enfermedad. Y si bien hay datos para pensar que intervienen el componente genético, pues el riesgo de desarrollar el trastorno es mayor entre los familiares de afectados y que esta implica
la producción de la serotonina. Nosotros sabemos que la serotonina es una hormona que nos ayuda a elevar nuestro estado de ánimo. Entonces, en ocasiones, estos comportamientos y estas situaciones nos hacen que nosotros tengamos ansiedad y la misma ansiedad que nos lleve a la depresión. Esta sustancia de la serotonina es esencial para la comunicación entre las neuronas. Interviene también en la regulación del estado de ánimo, la agresividad, el sueño o la conducta alimentaria. Como vemos, cuando nuestro cuerpo está bajo en la serotonina, nosotros por lo general nos sentimos depresivos, nos sentimos ansiosos, ¿sí? Entonces, esto debemos de tomar muy en cuenta nosotros a la hora de ver la persona que tiene TOC. El trastorno obsesivo compulsivo es básicamente una alteración de la manera de pensar de algunas personas, que implica en las áreas del cerebro que regulan el pensamiento repetitivos tengan alguna alteración. Esto hace que las personas tengan pensamientos y conductas de tipo repetitivo, sistemático y permanente. De alguna manera altera el funcionamiento normal de las personas en el ámbito laboral, familiar o escolar. Esto nosotros ya lo habíamos hablado el día de ayer. Siempre en lo que es el TOC, nosotros nos vamos a encontrar con las obsesiones y las compulsiones, ¿sí? Siempre que nosotros tengamos una paciente o un paciente, en nuestro caso, con TOC, es lo primero que nosotros vamos a dar cuenta en las obsesiones y en las compulsiones. Una obsesión que está en nuestra mente por repetidas ocasiones se hará en una compulsión. Para tenerlo más claro nosotros esto, en lo que es la sintomatología, ¿sí? Nosotros vemos que los síntomas en las obsesiones, en especial cuando se intenta pensar o hacer cosas, nuevamente vuelvo a ejemplos, y siempre estaremos, que es la primera parte que nos vamos a encontrar nosotros en el TOC, es las personas, el temor en ellas. En este caso, en las obsesiones, el temor, el más expresivo o el más evidente, es que cuando la persona va a tocar algún objeto, siempre va a tener dudas de que si al tocar a otro, pensamientos sobre gritar obscenidades o actuar de manera inadecuada. Estos siempre serán unos síntomas de las obsesiones. En cambio, los síntomas de las compulsiones se pueden notar. Si nosotros pensamos que al tocar algo nos vamos a contaminar, ¿sí? Entonces, nosotros siempre nos vamos a estar lavando constantemente las manos. Esto ya es una compulsión, ¿sí? Que se puede notar en el lavado y limpieza constantemente. A veces se siente que la sensación no está todavía limpia y que nos puede llevar esto a lastimarnos. Lo que hablábamos ayer también, siempre vamos a estar hablando en todo este curso, siempre vamos a estar hablando de obsesiones y vamos a estar hablando de compulsiones, para que poderlo distinguir bien. Entonces, si nosotros vemos que no tenemos bien limpias las manos, creemos, porque las manos están bien limpias, creemos que las manos no están limpias, la compulsión nuestra será lavarla una y otra vez, no importa si nuestras manos van a quedar lastimadas. Entonces, es aquí donde el ser humano en una compulsión puede terminar lastimándose él. Así, también hablábamos ayer sobre la verificación, que estos son los síntomas. Es aquí donde se sospecha más que existe el trastorno ya, en que su verificación una y otra vez no satisface y lo vuelve a hacer en repetidas ocasiones. El recuento y el orden acentúa más la sospecha, que ya no se satisfacen fácilmente, así como otros síntomas. Se anota a respetar rutinas estrictas, exigir garantías en todo comportamiento. Entonces, si nosotros el día de ayer, en la clase de ayer, definimos bien lo que era el TOC, ahora vamos a ver bien sus síntomas en el trastorno, ¿sí? Y también las causas.
Existen señales de alerta para sospechar un TOC. Una persona que tiene conductas ritualistas permanentemente, como por ejemplo, decimos nuevamente, siempre lo estaré citando, lavarse las manos, ¿sí? Revisar que no deje todo, que si la nevera la cerró, que si desconectó la plancha. No sé, a veces a nosotros nos sucede que salimos y revisamos nuestra cartera, si nuestro teléfono está y no nos sentimos satisfechos, somos capaces hasta de pararnos en media calle y revisar si tenemos todo. Una y otra vez ya lo revisamos y nuevamente volvemos a revisar y nuevamente volvemos a revisar. Entonces, esas conductas no están dentro de los parámetros normales de comportamiento de un ser humano. Los síntomas específicos, ¿sí? En el TOC son un aspecto interesante que nosotros deberíamos de estudiar. La principal manifestación son las ideas obsesivas compulsivas. Una idea obsesiva es una idea que se impone en contra de la voluntad nuestra, o perdón, sería más bien en contra de la voluntad de la persona que padece TOC. A pesar de que la persona no quiere tenerla, la idea llega a la mente y se convierte en una obsesión, porque es una idea que está dándole vueltas y dándole vueltas, es una idea repetitiva, sistemática, que generalmente se comporta como una intrusa del pensamiento. A veces las personas que tienen TOC están tranquilas y de pronto se le cruza una idea, ¿sí? Y esa idea está que le da vueltas, que le da vueltas y le da vueltas a la idea y hasta que terminan en una compulsión. Estas ideas generan ansiedad en una persona, ¿sí? Generan mucha ansiedad, mucha angustia, porque ellas son conscientes y quieren rechazarlas, pero no las aceptan. Las personas se preguntan, ¿por qué yo pienso esto? ¿Qué hago para remediar esto? ¿Por qué viene entonces imprevistamente esta idea a mi mente? ¿Qué me está sucediendo? ¿Sí? Entonces, como siempre me gusta citar ejemplos, si la persona tiene la idea fija de que cada vez que ve un cuchillo, si con este objeto quiere hacer daño a la persona que se encuentra cerca, ¿sí? Es una idea obsesiva que la tiene, entonces, pero no está bien. ¿Cómo va a hacer daño a la persona que está al lado, que vive bien, pero son ideas obsesivas que tienen? Entonces esta persona trata de esta idea sacarla de la mente, trata de desviarla, trata de no centrarse en ella, pero sin embargo intrusa, o sea, ella no pide permiso, la idea no pide permiso, la idea no está, sino que simplemente se le refleja el objeto y automáticamente lo asocia y se hace una obsesión, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esta persona? ¿Sí? Viene el acto compulsivo de que en vez de pensar en ello, de meter el cuchillo a la persona que está cerca, al hijo, a la madre, entonces hace de cambiar esta idea por otro pensamiento. Ella reemplaza a la persona y esto le cuesta mucho. ¿Cómo la reemplaza? Quiere, tal vez se mete los dedos a la mano, perdón, se mete los dedos las manos en el bolsillo, cruza sus dedos y dice que no me venga esta idea, que no me venga esta idea. O sea, trata de reemplazar la idea que la tiene por otra idea. Y esto es donde le llega al estrés, a la ansiedad. La persona empieza, nosotros sabemos muy bien, bueno, para los que son profesionales ya, para los que están estudiando psicología, para los que son estudiantes de psicología, ellos ya sabemos que la ansiedad, los síntomas son que se nos agita el corazón, que nos falta la respiración, que nos da mareo, que parece que nos vamos a desmayar, perder el conocimiento, que nos va a pasar algo. Entonces, este tipo de comportamiento en nuestra mente y en nuestro cuerpo hace que quitemos una obsesión de nuestra mente, que no lleguemos a la compulsión. En este caso, como le mencionaba, si la obsesión, que es la idea repetitiva que se le viene a la mente a la persona cuando ve imágenes o una idea intrusa que está bien y ella viene, le citaba yo el ejemplo más que si ven un cuchillo que matarás al ser que está al lado y ellos reflexionan y saben que eso no está correcto. Entonces aquellas personas tratan de esta obsesión reemplazarla con una compulsión. O sea, si la idea está en el cerebro,
con su comportamiento quieren quitarla. Entonces les mencionaba que se meten los dedos, las manos en los bolsillos, que cruzan los dedos, y te dicen que si rezan 3 Padre Nuestro, 3 Aves María, les va a quitar esa idea. Sí, se la quitará, pero momentáneamente, ¿sí? No es que se le va a quitar definitivamente, no, se les quitará momentáneamente. Entonces, un acto compulsivo tiene como función quitar la idea obsesiva y de verdad lo hace por un rato, como se les mencionaba, pero el proceso se repetirá, siendo un control parcial porque apenas se acaba la energía que conduce el acto compulsivo, la idea obsesiva vuelve a aparecer. Es así entonces como se multiplica más la angustia. Ahora con esto ya nos quedó más claro aún qué es una obsesión y qué es una compulsión. A veces nosotros con las compulsiones creemos que podemos evitar una obsesión, pero en la medida que nosotros lo hacemos momentáneamente, pero siempre volverá a la compulsión. Tal vez se intente ignorar las obsesiones, pero no, ella solo lo que se hará es aumentar la angustia y la ansiedad. En última instancia, se siente la necesidad de realizar actos compulsivos para intentar aliviar el estrés. A pesar de los esfuerzos para ignorar o eliminar los pensamientos o necesidades que molestan, estos vuelven una y otra vez y produce un comportamiento más ritualista y volvemos al círculo vicioso del TOC. Entonces, parece que con esto ya nos está quedando un poco más claro lo que son las obsesiones y lo que son las compulsiones. El TOC suele centrarse en determinados temas. Por ejemplo, siempre tenemos miedo, miedo, miedo y miedo. Miedo, ¿sí? Lo que más esencial se nos hace en el TOC es que ese miedo que tenemos, queremos reemplazarlo con algo. Tenemos miedo que si llegamos a nuestra cama existen muchos gérmenes, muchos ácaros, entonces que cambiamos la sábana una y otra vez. Entonces nosotros se cree, la persona que tiene TOC, que con tener la obsesión en la mente, con la compulsión, puede quitarlo, ¿sí? Entonces, y no es así, nuevamente les digo, lo único que se hace al tratar de eliminar el TOC en nuestras mentes, o sea, el trastorno obsesivo, lo único que se hace es afianzarlo más, fortalecerlos más, ¿ya? Entonces, ahora, con estas aclaraciones que hemos visto, vamos a ver que el TOC suele centrarse en determinados temas, ¿sí? Siempre, siempre, el primer síntoma que ustedes van a ver es el miedo en lavarse, en contaminarse. El miedo en contaminarse estará presente. Siempre que hablen de TOC, lo primero que ustedes van a ver una persona que se lave las manos repetidas veces, entonces nosotros automáticamente ya vamos a poder identificar que esa persona tiene un trastorno mental TOC. Y no es otra cosa más que una obsesión llevada a una compulsión. Ahora vamos a ver. No, nos quedamos aún todavía en el TOC, ¿sí? Entonces nos damos cuenta, si se tiene TOC, la persona tal vez sienta vergüenza por la enfermedad o porque tiene miedo a que un tratamiento no le pueden llevar. Nosotros los psicólogos sabemos bien que nos tienen estigmatizado de que los psicólogos solamente son para los locos y no es así. Yo siempre mantengo y digo que los psicólogos somos para aquellas personas que en un momento de cordura reconocen que necesitan ayuda. Entonces las personas que tienen TOC se sienten avergonzadas, se sienten apenadas, su vida no es una vida normal, porque en situaciones que tienen que salir, están pendientes de todo, son muy observadores, porque el miedo los obliga a eso. Entonces, como estamos viendo, al término de la evaluación, nosotros tenemos unas preguntas que resolver, ¿sí? En cada clase, si nosotros ponemos atención, nos damos cuenta que yo les iré dando las respuestas, ¿sí? Entonces, todo es cuestión de ponernos un poquito más atentos y yo les empezaré, se tratarán aquí las respuestas, ¿no? Entonces, vemos que
la mayoría de los niños sienten conciencia sobre que las obsesiones y las confusiones son normales. Ellos las sienten, se dan cuenta, ¿sí? Que estas compulsiones y obsesiones no son normales. Y los niños también sienten vergüenza cuando ellos ya se dan cuenta de su comportamiento repetitivo, que tienen miedo, que a veces le dicen vayan al patio la maestra, y los niños si no dejan todo ordenado, todo bien pulcro, entonces ellos no pueden salir. Y estando en el patio se regresan a comprobar si lo dejaron nuevamente. Llegan al patio y es otro síntoma que, como les menciono, van a lavarse las manos, si quieren pueden echarse gel, que tienen miedo. Entonces todas esas situaciones nos llevan a obsesiones. Entonces podríamos decir que los niños tienen cierta conciencia de que sus obsesiones y compulsiones son anormales, ¿sí? Eso es muy verdadero. Otra cosa más que nosotros también podemos ver, que las compulsiones, nosotros podemos ver aquí que el trastorno obsesivo compulsivo en general incluye obsesiones y compulsiones. Sin embargo, es posible tener solo síntomas de obsesión o solo síntomas de compulsión. Nos podemos dar cuenta o no que las obsesiones y compulsiones son excesivas o no razonables, ¿sí? Pero también consumen muchísimo el tiempo, interfieren en la rutina diaria y en las actividades nuestras. Nosotros, las personas en especial que tienen TOC, se sienten muy limitadas en ciertas actividades, ¿sí? Las compulsiones del TOC generan placer y ayudan a desaparecer el síntoma. No, las personas que tienen TOC no sienten placer, no sienten que estas compulsiones desaparecen el síntoma, no. Tal vez momentáneamente, pero en lo general no desaparecen el síntoma, ¿sí? Entonces vemos que también es posible, como les mencionaba, tener una obsesión y no llegar a la compulsión de estar pensando y estar pensando y estar pensando, y no llegamos a la compulsión, simplemente las dejamos ahí. Estos son dentro de los síntomas de las obsesiones. Como les mencionaba anteriormente, siempre vamos a ver que las obsesiones del TOC son pensamientos, impulsos o imágenes repetidas, ¿sí? Siempre van a estar en nuestra mente estas imágenes, estos impulsos, y todo lo que sea conducta repetida, siempre vamos a tener nosotros que diferenciar de un TOC. Estas imágenes repetidas son persistentes e indeseadas. No son, como les mencionaba anteriormente, invaden nuestros pensamientos y siempre nos van a estar provocando angustia, siempre nos van a estar provocando estrés. Y como les decía, asimismo, estos síntomas que nosotros los tenemos nos provocan vergüenza. En las personas que tienen TOC provocan vergüenza. Mencionaba que si van a algún sitio, los invitan a comer, estas personas van a estar pendientes, que quieren lavarse las manos una y otra vez, que no van a querer coger nada, que tienen temor de contaminarse, que si no comen bien, que si el alimento está bien preparado, que si está bien servido, que si está bien ordenado. Desde el momento en que van entrando al lugar, miran si no haya bacterias, si no hayan gérmenes que los puedan contaminar. Entonces es una situación que le limita muchas de las veces en sus relaciones interpersonales, les limita en sus actividades. Entonces, como vemos, hemos visto los síntomas, ¿sí? de lo que es de la obsesión. Entonces, más claro les voy a decir específicamente las características específicas de los síntomas de la obsesión. Temor a la contaminación, temor a la suciedad, necesitan que las cosas estén ordenadas simétricamente, necesitan estar ellos mismos pulcros. Mirad, este tipo de comportamiento en ocasiones se los confunde con personas bien educadas, con personas pulcras, con personas de una educación de excelencia,
pero a veces el comportamiento ya va más allá de la educación y va más allá de lo normal. Eso es lo que nosotros tenemos que estar bien en cuenta de las personas que padecen este síntoma. Y sobre todo, si tenemos familiares, si tenemos pacientes, si estamos haciendo psicoterapia con aquellas personas que tienen TOC, debemos de ser muy comprensivos, debemos de ponernos en la situación de ellos y tratar de colaborar con ellos. Es un ejemplo, les contaba en mi caso, en mi oficina, en mi consultorio, llegó una persona, bueno, la consulta en sí era otro motivo, pero pude darme cuenta que el hijo que le acompañaba a la señora me pedía el baño como 5 o 6 veces. Entonces, observadamente, yo le miré sus manos, ya estaban remojadas y no quería él tocar nada, no quería ni sentarse en la silla, me pidió por favor un poco de alcohol, que le pasó bien a la silla, luego me pidió un vaso para tomar agua, entonces yo le mencioné que tenía en el dispensador con vasos descartables, y me dijo él que no quería vaso descartable, que si yo tenía algún vaso mío personal. La verdad que yo lo único que hice fue sonreírme. Y claro, le dije, sí tengo. Y me pidió que de qué lado yo lo usaba. Y yo le dije del lado normal. Entonces me extrañó mucho que él, aunque parezca algo gracioso y que ya lo hemos visto, él lo tomó del lado de la agarradera, sí, lo tomó. Entonces yo automáticamente solamente con verlo pude diagnosticar a leve que el joven padecía de TOC, porque su comportamiento, o sea, sus compulsiones en este caso le demostraron que él padecía de alguna obsesión. Entonces aquí vemos que los pensamientos agresivos o horrendos sobre lastimarse o lastimar a otros, como le mencionaba en el ejemplo anterior sobre el cuchillo, que la joven quería hacerle daño a su madre. Entonces ella, a cambio de esos pensamientos intrusos que llegaban a su mente, ella no los había invitado, no había llamado, tan solo se le generó por ver un cuchillo. Entonces esos pensamientos intrusos llegaron a su mente y invadieron en repetidas veces, y todo era que ella veía un cuchillo, entonces ella quería como matar a su madre, matar al que estaba al lado. Entonces eso nos da otra sintomatología más del TOC, pensamientos agresivos, de lastimar a uno o lastimar a otro, ¿sí? Pensamientos indeseados como cosas eh, religiosas, tener mitos sexuales, o sea, en la sexualidad, realizar ritos, como por ejemplo, no quiero que me vean mi cuerpo, y es una situación de que cuando se le quiere hacer otro comportamiento normal, la persona presenta miedo y cree que si no hace de esta manera, se va a enfermar, le va a pasar algo malo. Entonces son situaciones que en el momento en que la otra persona no sabe que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, va a querer decirle las cosas normales. Entonces lo único que va a generar es estrés, va a generar ansiedad, va a generar miedo, angustia, desesperación y por ende un descontrol total del equilibrio de la persona, ¿sí? Entonces, como hemos visto nosotros aquí, que entre los trastornos más significativos del TOC tenemos el lavado de mano en repetidas, la verificación constante y pensamientos sobre obscenidades, ¿sí? Pensamientos no normales, que si la persona quiere gritar obscenidades, gritar cosas que no están de acuerdo dentro de los parámetros normales del comportamiento de una persona. Entonces, como nosotros hemos visto aquí, nos quedó con esto más claro que las obsesiones son los pensamientos, las compulsiones son los comportamientos, pero no siempre las obsesiones, las compulsiones tienen que ver, tienen una gran relación, que si tengo miedo a contaminarme, yo voy a lavarme las manos, que si
las cosas no están ordenadas, que yo las voy a ordenar. Que si yo no quiero que haya bacterias, que paso 10, 15 veces limpiador de piso. Entonces nos dimos cuenta que también estas obsesiones pueden ser reemplazadas por compulsiones. Si una persona desea, como por ejemplo, quiero salir, pero si no me pongo los zapatos rojos y paso por debajo de la puerta del patio, no hago todo ese rito, me va a ir mal. Entonces, o que tenga pensamientos la persona de que si yo veo el cuchillo y quiero matar a otra persona, entonces ese pensamiento que tiene por repetidas ocasiones, ella lo quiere reemplazar quitándolo, pero no matando a la persona, sino que más bien haciendo otra compulsión, otro comportamiento, como por ejemplo en el caso anterior que les mencionaba, la persona que hacía, se metía sus manos en los bolsillos, cruzaba los dedos y rezaba un Padre Nuestro, rezaba Ave María. Entonces, pero esta compulsión que la hacía para quitar esta obsesión era momentánea, ¿sí? Entonces, ahora nosotros como vemos, ¿sí? Que los signos y síntomas de las obsesiones incluyen también lo siguiente. ¿Sí? Vamos a ver, entonces, si nosotros tenemos miedo a contaminarnos por algo, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? No tocar objetos. Las personas que tienen obsesión, que si se van a contaminar por algo, no por despachador de ropa está conectado y que ellos planchan su ropa para matar gérmenes y que lo tienen conectado y luego esa es la obsesión de que con el planchador de ropa van a matar gérmenes, ¿sí? Pero en cambio la compulsión es las dudas sobre si desconectó o no desconectó el planchador de ropa y siempre van a estar verificando si conectó o no desconectó. Entonces, de esa manera, ellos tratan de compensar, o sea, quitar esa obsesión. Si tienen la obsesión de que si planchan la ropa, pues la compulsión es de que si lo desconectó o no lo desconectó. Entonces, con esto doy a entender que no siempre una obsesión es que la compulsión va a tener siempre relación de que si hago esto, lo quito con esto relacionado, ¿no? No siempre. Hay obsesiones que son reemplazadas por compulsiones de otra manera, ¿sí? Como por ejemplo, les mencionaba, ¿no? Que si tienen temor, a cruzar una escalera, porque dicen que eso es una maldición, esa obsesión es de ellos, que no la cruzan. Entonces puede ser que al cruzarla ellos tengan un ritual, que si la cruzan con el cinturón puesto o la hebilla para atrás, que si la cruzan con una cadenita de la Virgencita que los proteja, entonces ellos ahí han satisfecho momentáneamente la obsesión. ¿Sí? Entonces vamos a ver acá también imágenes indeseadas e incómodas en las que lastimas o lastimas a otro. Pensamientos sobre gritar, obscenidades o actuar de manera inadecuada, los cuales son indeseados y lo incomodan a las personas. Imagínense ustedes una persona que esté normal y de pronto se le viene la obsesión. Grita, di esto, di que por decirles llegar al acto sexual en medianoche es lo más placentero. Entonces empieza la obsesión y la idea intrusa y se le repite y se le repite y se le repite. Entonces la persona llega a la compulsión y lo empieza a gritar obscenidades. Entonces ese es un síntoma también de una compulsión. Evasión que se puede desencadenar obsesiones como dar la mano. O sea, yo no saludo a nadie porque me voy a contaminar. Y nosotros a veces sin saber que esa persona está pasando por un trastorno, nos quedamos totalmente sorprendidos, ¿sí? Entonces hay situaciones que aquí
es donde nosotros que estamos aprendiendo esto, ya sabemos que esta persona que nosotros saludamos y no nos da la mano, ya sabemos que puede estar sufriendo un trastorno mental. ¿Sí? Entonces, vamos, como estos son todos los sintomatologías de la obsesión. Ahora vamos a aclarar un poquito más la sintomatología de la compulsión. Ya sabemos que las compulsiones son comportamientos repetitivos que se sienten obligados a cumplirlos. Eso ya lo he repetido tantas veces que creo que ya se lo saben ustedes. Entonces, estos comportamientos repetitivos o actos mentales tienen como fin prevenir o reducir la ansiedad, ¿sí? Ya siempre se lo voy a estar diciendo lo mismo, que si la obsesión, o sea, la compulsión, el momento en que lo hacen con esto, con esta compulsiones tratan de reducir la ansiedad, pero por lo general, si nosotros estamos al lado de una persona que presenta estos síntomas, la ansiedad en cualquier trastorno mental, en cualquier situación de crisis, la ansiedad se la reduce con terapia respiratoria, con el 848, o no sé, ustedes cómo lo harán, el 488 o 884, bueno, dependiendo, nosotros sabemos que inhalamos en 8 segundos, sostenemos en 4 y exhalamos en 8. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean una persona que tiene ansiedad, por lo general, traten de extender su apoyo, su comprensión, su ayuda y bajará un poco la sintomatología. Como podemos ver en las compulsiones, ocurren las obsesiones, también hay temas determinados. Si en la obsesión les mencionaba que es mantener limpia la casa, en la obsesión, esos son pensamientos, mantener limpia la casa, mantener todo ordenado. En la compulsión, el síntoma es desinfectarla, en la conducta de la persona, en otras palabras, es pasarle limpiador de piso como unas 8, 9, 10, y no se cansa, la persona no se satisface y siempre está pendiente de lo mismo. ¿Sí? El orden es esencial en las personas, el orden. Vamos a ver que también ellos respetan las rutinas, ¿sí? Los signos y sintomatología de la compulsión, o sea, de los comportamientos, siempre vamos a ver que es verificar varias veces que las cosas estén bien hechas, verificar varias veces que todo esté desconectado, los enchufes, la estufa, que todo esté perfectamente bien. Y ellos no es que lo verifican una vez, lo verifican hasta 10 veces, ¿sí? Para satisfacer la obsesión y bajar el nivel de estrés, bajar el nivel de ansiedad, ¿sí? También podríamos ser, siempre van a estar teniendo ellos patrones repetitivos a seguir. Otra cosa también puede ser cuando están en estas obsesiones, como les mencionaba, el comportamiento de ellos van a ser hacer algo para reemplazar estos pensamientos, para quitar estos pensamientos. Siempre van a estar pendientes de qué es lo que pueden hacer, cómo pueden quitar, bajarse esto. En ocasiones llegan hasta... Bueno, eso lo vamos a ver más adelantito, estaba hablando un poquito más, eso lo vamos a ver más adelantito, ¿sí? Entonces, como hemos visto, nosotros ya nos quedó más claro ahora, ¿sí? De lo que son las obsesiones y las compulsiones, ¿no? ¿Cuáles son sus síntomas? Entonces, ahora sí nosotros ya podemos ver, ya podemos estar más clarito que si la idea viene a la mente de la persona, ella puede reemplazar una acción para quitar esta idea, para quitarla completamente. Ahora nosotros vamos a ver causas del trastorno obsesivo compulsivo. Tenemos que puede ser una causa, lo biológico, ¿sí? Puede ser resultado de cambio en la química natural del cuerpo o las funciones cerebrales. También tenemos otra causa que puede ser la genética, ¿sí? Puede tener un componente genético, pero aún no se han identificado, o sea, aún no estamos
tan certeramente confirmado de que la genética, porque si hay padres que tienen TOC en un cierto porcentaje, se puede heredar, el TOC se hereda, ¿sí? Pero aún no está científicamente comprobado. Se ha visto que padres que tienen TOC, hijos han llegado a tener el TOC. También otra situación que puede ser otra causa es el entorno. Algunos factores tales como las infecciones pueden desencadenar TOC. Pueden realizarse también, aquí en esto se están realizando más investigaciones. Recientemente nosotros pasamos por una situación de emergencia, como es la pandemia, el COVID-19, donde lo esencial era el lavado de manos. Ustedes tienen que saberlo muy bien, era el lavado de manos. Entonces, este entorno en que vivimos pudo agravar en personas que ya tenían sintomatología del TOC, pudo agravar más este trastorno mental. Entonces, como hemos visto en la parte que yo les mencionaba, cuando está en falta de serotonina, que es la hormona de la felicidad, del estado de ánimo alto, de la autoestima bien, entonces cuando está falta de esta química, también se agrava el problema. ¿Sí? Entonces, parece que hasta aquí ya vamos más clarito. Ahora vamos a ver los factores de riesgo del TOC. Entonces, dentro de los factores de riesgo tenemos los antecedentes familiares, que eso también siempre se va a estar hablando, siempre tiene relación una cosa con la otra. Vemos que tener padres u otros familiares con el trastorno puede aumentar el riesgo de desarrollarlo. Acontecimientos estresantes de la vida, se ha experimentado eventos traumáticos o estresantes, el riesgo puede ser mayor. En un caso como por ejemplo, de repente alguien salió, tomó el autobús, en el autobús le robaron, entonces esta situación quedó un pensamiento grabado en la mente y luego este pensamiento, esta situación estresante que vivió puede convertirse en una obsesión en la persona de que ya no va a subir en autobús, que le van a robar y está el temor. Nuevamente volvemos al temor. Entonces ya no quiere ir en autobús y siente miedo y esta obsesión hace que repita una compulsión de que si yo me subo en el autobús me van a robar, mejor me voy restando o trato de prevenir, miro a los lados, miro qué bus voy a tomar, a la hora que voy a tomar. Entonces ya como que esta obsesión se va convirtiendo en compulsiones y puede generar un trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Entonces, por algún motivo puede desencadenar los pensamientos intrusivos, los rituales, la angustia emocional, las características del trastorno. Entonces, es bueno que cuando uno haya sufrido un factor estresante, un factor traumático, es bueno conversarlo, es bueno exteriorizarlo para que esos pensamientos no queden internos. Otros trastornos también de la salud mental, trastorno obsesivo compulsivo puede estar relacionado con otros trastornos, como son el trastorno, les mencionaba yo en la clase anterior, trastorno de la personalidad, el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, también puede ser la ansiedad, puede ser el ataque de pánico, la depresión, el abuso de sustancias, ¿sí? Drogas, alcohol, todas estas situaciones pueden generar o pueden desencadenar un trastorno obsesivo compulsivo. Vamos a ver las complicaciones. ¿Sí? En el trastorno obsesivo compulsivo nosotros vemos las complicaciones, ¿sí? Pueden ser los problemas de salud como la dermatitis, el contacto por el lavado frecuente en las manos. Lo que le mencionaba también puede ser una incapacidad a asistir al trabajo, a la escuela o a las actividades sociales. Las relaciones conflictivas es otra complicación del trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Entonces nosotros nos damos cuenta aquí de que una persona con trastorno obsesivo compulsivo que tenga conductas repetitivas, rituales, entonces puede generar una relación conflictiva con otra persona que no esté dispuesta a tolerarle lo que haga, que no esté dispuesta a colaborarle con su problema, que no esté dispuesta a apoyarle. Entonces, esto de que la relación conflictiva puede ser una señal de complicación del TOC, ¿sí? Entonces, como hemos visto nosotros aquí, la mala calidad de vida en general
pensamientos y comportamientos suicidas. Entonces, todas estas se convierten en complicaciones del TOC. Entonces, como hemos visto aquí en esta clase, nosotros nos hemos dado cuenta de que se complica el síntoma cuando la calidad de vida empeora. ¿Y cómo se complica? Se los mencionaba anteriormente, las personas ya no pueden salir porque ahora en este proceso que estamos viviendo de pandemia, ellos no salen porque tienen un temor tan grande de contaminarse en los alimentos, contaminarse por la partícula esta de grasa, por este virus, tienen miedo a contaminarse, tienen miedo a ingerir alimentos, entonces parece que un poquito más debemos de ser comprensivos si hay familiares en la casa que presentan esta sintomatología, debemos de ayudarles siendo comprensivos, explicarle las situaciones, demostrar que debemos seguir los protocolos establecidos, sí, en este caso en mi país, Ecuador, por el COE nacional, que nos dan todos los protocolos de bioseguridad que son a nivel mundial. Entonces debemos de explicarle, debemos de conversar, tener paciencia para que estos síntomas no se acentúen y no se genere un trastorno obsesivo compulsivo. Porque las personas cuando ya el trastorno obsesivo compulsivo llega a tener una sintomatología más fuerte, como es la depresión, cursan pensamientos suicidas porque dicen, bueno, yo no puedo vivir así, yo no puedo seguir así, no sé por qué estos pensamientos vienen a mi mente, no sé por qué estas obsesiones están conmigo, si yo no las invito, yo no las deseo en mi vida. Entonces empiezan ellos a su autoestima a bajar por la misma falta de serotonina. Entonces debemos nosotros también de buscar alimentos que nos ayuden a generar serotonina, que es la hormona de la felicidad, yo siempre digo, la hormona de la felicidad, la hormona de la tranquilidad nuestra. Entonces, en mi país, por cierto, Ecuador, el fruto más importante que tiene mucha serotonina es el banano. Un banano en la mañana ayuda a mejorarnos hasta incluso nuestro estado de ánimo. Entonces, como hemos visto, las complicaciones, ¿sí? Hemos terminado con esta clase el día de hoy. A medida que se ha desarrollado la clase, les he ido respondiendo las preguntas que se les van a tomar. No olviden de entrar de contestar las preguntas, son 5 preguntas, porque cada lección tiene preguntas, ¿sí? No olviden contestarlas para que ustedes puedan obtener su certificado, porque el curso también es evaluado. Como ustedes ven, esta es una entidad de mucho prestigio que selecciona siempre a sus profesionales para que puedan compartir el aprendizaje y este sea significativo. Entonces, no me queda más siempre recordarles que con estos aprendizajes yo les he ido al transcurso del curso dando las respuestas para que ustedes puedan ir. Ahora vamos a contestarles, todavía tenemos unos 10 minutitos, vamos a contestar que tenemos muchas preguntas, les voy a contestar. En la siguiente clase, que es la clase número 3, como ahora nosotros ya conocemos bien lo que es las características del TOC, ya sabemos lo que es el TOC, ya conocemos bien su sintomatología, ya conocemos bien sus causas, ya conocemos bien sus complicaciones. Entonces vamos a ver una herramienta que nos ayude a que si la sospecha que tenemos de una persona con TOC se confirme. Vamos el día de mañana a trabajar con un test, vamos a ver cómo se hace un diagnóstico sobre el TOC, vamos a ver una pequeña evaluación. Entonces yo les invito que así mismo el día de mañana nos conectemos a la misma hora y terminemos así mismo la hora establecida. Ahora sí, vamos a ver voy a responder unas pequeñas las preguntas que tenemos. Siempre cuando me hagan preguntas, por favor, háganme saber de qué país es para yo poderme ubicar en el contexto de ustedes. Ya, me dice, ¿cómo se diferencia una idea fija de una idea obsesiva? Muy bien. Cuando nosotros tenemos una idea fija, ¿sí? De que, como por ejemplo, yo quiero estudiar, claro, terminamos porque eso es bueno. Pero una idea obsesiva es una idea
que nosotros la tenemos en la mente. Es el ejemplo de que me voy a continuar. Siempre la idea obsesiva viene acompañada de temor. Siempre la idea obsesiva viene acompañada de un miedo, ¿sí? Aquí me dice Gladys cuáles son los factores y el origen de padecer el trastorno obsesivo compulsivo. Gladys parece, en este caso, lavarse las manos, ¿sí? Y Gladys parece que yo ya te lo expliqué en las diapositivas, y Gladys, fui clarita. Vamos a ver aquí, pero de todas maneras te las voy a responder, sí, cuáles son los factores. Pueden ser los factores genéticos, pueden ser los factores ambientales, pueden ser los factores a ver, los genéticos ambientales, y pueden ser los factores hereditarios también, ¿sí? Y en este caso me dice de lavarse las manos. El temor, Gladys, de contaminarse. Eso lo lleva a una, o sea, el miedo de contaminarse es la obsesión, y el lavado de manos es la compulsión, para él poder reemplazar esta idea obsesiva. Me dice aquí Betty. Betty me dice que ella me saluda muy bien, Betty de Paraguay. Es un gusto saber que tenemos muchos estudiantes de Paraguay, ¿sí? Me dice que así son en todas partes. Exactamente, Betty. Esto que estoy compartiendo es características generales en Ecuador, en Paraguay, en Chile, en Bolivia, en Perú, en Colombia. Siempre van a tener la misma sintomatología, y el TOC siempre será definido por lo mismo, ¿sí? Vamos a ver. Me dice Sandra que nos está saludando desde Argentina. Nos dice que esta organización excesiva responde a un interior que no se puede controlar. Muchas de las veces es esta organización que está interna, ¿sí? Tú no la puedes controlar, la llegas, porque si todo está desarreglado, te molesta, te provoca ansiedad, te provoca ira, ¿sí? Entonces tú lo haces una y otra vez para que todo esté limpio, y lo verificas muy bien, ¿sí, Sandra? Así es la única manera que la pueden controlar, pero más adelante nosotros vamos a ver cómo se trata el TOC. Nosotros en este curso específicamente tiene como objetivo que definas bien lo que es el TOC, que tú sepas bien sus causas, que tú sepas bien los factores, que tú sepas distinguir bien lo que es el TOC, ¿sí? Entonces, cuando tú hayas distinguido bien, entonces, ¿cómo lo vas a hacer tú? Yo no sé si ustedes recordarán que yo les hablaba de la CIE-10, el CIE-10 y el DSM-5, que son unos manuales que nos ayudan a identificar el trastorno de la persona en el momento que nosotros realicemos una evaluación. Me dice Raquel, las preguntas están en la misma plataforma. Después de cada clase, automáticamente, el día de ayer, tú recibiste la primera clase, tenías que haber respondido unas preguntas que se hacen acerca de la clase. Todas las preguntas que están en la plataforma tienen relación con la clase que se dio. Hoy, en el desarrollo de la clase, hemos respondido las preguntas ya, ¿sí? Me dice Mili, me dice que los rituales compulsivos les insumen mucho tiempo de sus días, y eso les lleva a tener comportamientos extraños. Claro, Mili, si una persona obsesiva, por lo general, ya te digo, para nosotros tener bien y claro lo que es la obsesión siempre viene acompañada de temor, y las compulsiones siempre vienen a reemplazar esa obsesión y nos hacen hacer comportamientos extraños.
te explicaba que el temor de que si cruza debajo de una escalera, o como por ejemplo, que si tú cruzas por la calle y antes de que tú cruzaste un gato negro cruzó por ahí y tú tienes miedo que si cruzas por ahí el gato ya te va a pasar algo. Y siempre dicen que para evitar este temor, las personas se dan 3 vueltas en la calle así, de izquierda a derecha, y con eso ya pueden cruzar tranquilamente la calle. Entonces, son comportamientos extraños. La otra vez, en el ejemplo anterior, perdón, que te comunicaba que la chica tenía obsesiones de que veía el cuchillo y que quería matar a su madre. El comportamiento era de que ella se metía las manos a los bolsillos, apretaba duro, cruzaba sus dedos y empezaba a rezar desesperada y a temblarse. Es un comportamiento extraño. Déjame ver aquí. Gloria Ramírez. Las preguntas están en la misma plataforma, mi hija. Son 5 preguntas, ¿sí? Me dice Lady Sado, me dice que es una compatriota de Ecuador. Un gusto saludarte, Lady, y me da felicidad de que hayas confiado en esta empresa prestigiosa de conocimiento. Podríamos decir que no tiene cura. Más adelante lo vamos a ver en lo que es las terapias, justamente, porque sin el curso, les repito, tiene el conocimiento, o sea, todo lo que es el TOC. Nosotros vamos a ver aquí a definir sus causas, sus factores de riesgo. Vamos a utilizar un instrumento que nos va a ayudar a definir bien el TOC, y también termino dándole unas pequeñas pautas sobre cómo tratar el TOC. Entonces aquí te digo que este tratamiento no tiene cura, perdón, este trastorno mental no tiene cura en sí, pero sí tiene tratamiento. Me dice Jesús de Paraguay. Sí, Jesús, el TOC es de toda la vida, siempre la persona tiene que convivir con ello, tiene que saber con las terapias que vamos a aprender en lo que la clase se termine. Sí, definitivamente va a aprender a vivir con ello. Me dice Lucila Ríos, ella me está saludando desde México, lindo país, Lucila. Digo que es un país muy hermoso, México, y que una persona puede vivir toda su vida con TOC sin ayuda médica, se le hace imposible. Definitivamente va a tener muchas complicaciones en su vida, necesita atención médica la persona que tiene TOC. A Nadia, en lo que terminemos el curso, de seguro que tú vas a encontrar la respuesta a tu pregunta, que me dices que si existe la cura para esta enfermedad, en caso de que así sea la derivación terapéutica, ¿cuál es la ramificación que recomiendas? Nadia nos saluda desde Uruguay. Sí, Nadia, tu pregunta es muy acertada y muy buena, pero te lo aseguro que al término de este curso, cuando ya veamos las terapias alternativas, justamente la cognitivo-conductual y otras terapias más que vamos a aprender aquí leve, porque como sabemos es el curso de 1 semana y de 1 hora diaria. Entonces, ahí tú tendrás tu respuesta, ¿sí? Y termino con la última preguntita. Me dice con Tatiana Cusquillo, que es la última pregunta, porque ya el tiempo se nos terminó. Sí, me dice que si un familiar padece TOC, ¿lo puede desarrollar otro integrante? Siempre, claro, puede desarrollarlo, Tatiana, porque como le dije, los factores ambientales influyen mucho en este trastorno. Entonces, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes.
esta clase. Los espero mañana así mismo. Mañana va a ser una clase muy interesante. Vamos a aplicar un instrumento que es un test para validar y vamos también a ver cómo es que se maneja la CIE 10 y el DSM-5 en los literales F42 y F42-300 para poder verificar lo que es el trastorno mental obsesivo compulsivo, como es el TOC. Conmigo tengan ustedes muy buenas noches y mañana nos vemos, ¿sí?